Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Hola Domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Richard? Te voy a leer un comentario, un tuit que puso uno de nuestros favoritos, Taleb, hace un par de días, creo que fue. Dice, ¿cómo sabes que Rusia es una dictadura y Ucrania una democracia? Solo una democracia elegiría a un comediante profesional como presidente. Mira, voy a reflexionar sobre las palabras de Tassen. Me parece buenísimo. ¿Sí? Bueno. Primero porque las dictaduras no tienen humor. Bueno, yo no sé, no tengo muy claro que las democracias y tal y como las estamos viendo en Occidente en los últimos años tengan demasiado sentido del humor tampoco, ¿eh? Claro, todo esto de la cultura interseccional, esos no tienen nada de humor. Por eso voy a pensar en lo que estaba diciendo Nassim Taleb y el próximo día te digo mi reflexión. Y luego lo segundo que a mí me ha gustado es porque es verdad que solo en libertad se puede elegir a un payaso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Ya hemos hablado por aquí del libro El último verano de la URSS, de Sara Gutiérrez. Toda la historia se desarrolla en la actual Ucrania. Es el viaje de una estudiante española de oftalmología a principios de los años 90 por Kharkov, Kiev, Odessa, Lvov. ¿Y si no fue el último verano? ¿Cuánto echa de menos Putin la era económica soviética? Antes del viaje. ¿Cómo conseguiste los billetes? Un paciente. ¿Qué paciente? El director del aeropuerto. ¿Está ingresado? No, los tuvo. Le llamé esta mañana y solucionado. Habrá que llevarle una botella de coñac, champán, vodka. Cualquier alcohol será bienvenido a la hora de cobrar un favor. Los víveres y enseres. No existía el concepto de comprar. Se hablaba de conseguir, mucho menos el de lista de la compra. Se adquiría todo lo que uno encontraba en el camino. Bastaba con que dos personas se pararan ante un comercio para que a los pocos minutos se formara una cola por la que circulaban los rumores más variopintos sobre la mercancía disponible. Muchas veces los que la iniciaban eran bromistas, otras vendedores que una vez despertado el ansia consumista de los transeúntes, desplegaban sus mesas de camping, abrían sus enormes bolsas de deporte y empezaban a deshacerse de champús, estropajos, repelentes de cucarachas o paquetes de fideos. ¿Y el trueque? Esa intrincada cadena de intercambio, sustento real de las economías familiares. No obstante, eso de llamar mercado negro a mercados al aire libre con horario y vigilancia oficiales sí que tiene su punto de ingenuidad o de cinismo. ¿Y el valor de tu vida y tu trabajo? La pareja de mediana edad, Tania y Nikolai, se emocionaron sobremanera. Sus hermanos tenían muchos amigos en Kharkov, de cuando lo de Chernóbil, precisó él. Se refería a los liquidadores, aquellos voluntarios forzosos o engañados que, como Seriosa, habían sido movilizados para ayudar a controlar el desastre. Seriosa estaba a punto de estrenar trabajo y paternidad cuando prometieron altos salarios, coche y otros beneficios sociales a todos los que se sumaran a la expedición de apoyo. Él, un chicarrón, por aquel entonces, hizo de médico, camillero, bombero, trabajó sin descansar hasta un agotamiento que 5 años después aún no había superado, un cansancio que no superaría jamás. Sin protección ni información adecuadas, absorbió cuanta radiación quiso acercarse a su cuerpo. Y ni siquiera nos han dado el coche, sonreía tristemente. Sí, son fragmentos del libro. Una pregunta. ¿Una nueva primavera para la URSS? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Vivimos en una apocalipsis ahora. A ver, yo sinceramente, esto ya sin broma, que aquí muchas veces estamos así medio de risas, yo es de los primeros momentos en los que tengo miedo en mi vida de que las cosas puedan ir en un desastre absoluto. Yo también. Yo siempre he pensado que las diferentes amenazas que parecía haber para nuestra forma de vida no se iban a cumplir, pues yo qué sé, los países tipo Irán, Corea del Norte, que al final no se desarrollarían esas amenazas como a veces los titulares de los medios lo apuntaban, a lo mejor era inconsciente, ¿eh? Y sin embargo ahora dices, cuidado, si empiezan a salir todo mal, de esto que un poco, cuando uno lee lo que ocurrió antes de la Primera Guerra Mundial, en los 2 o 3 meses anteriores, lo que ve es que ninguna sociedad, ninguno de los países que empezaron aquella guerra, que en realidad fue esa guerra de los 30 años que arrasó Europa,
Pues ninguno de los países lo esperaba, ninguno de los dirigentes lo esperaba, probablemente ninguno lo quería y fueron una sucesión como de fichas de dominó que van cayendo, a veces mala suerte. Un cisne negro. Sí, cuidado, y a veces mala suerte de un telegrama que no llegaba, una llamada, claro, un embajador embajador que transmitía mal el mensaje a su país y entonces había una mala interpretación y pensaban, o sea, que esto realmente van a ir a por todas y cosas así. Y luego también no anticipar lo que podía pasar, es decir, también hubo mucho emperador, mucho general y mucho primer ministro que dijo, bueno, esto lo ponemos en marcha, es una guerra como las últimas que ha habido, en un par de meses lo solucionamos con 2 batallitas y todo se acabó y yo gano un poco de territorio y un poco de influencia en las colonias y se acabó. Y de repente, pues eso, 30 años de destrucción de Europa. Yo es la primera vez que digo, uy, cuidado porque esa primera ficha de dominó, a ver si la tiramos sin darnos cuenta y nos metemos en un lío. Y todo el mundo preocupado por la guerra nuclear, la Tercera Guerra Mundial. Y claro. Putin está más para allá que para acá. Claro, un poco por ahí vamos. Pero sí, hoy, como es el tema yo creo del año, está claro, vamos a hacer un poco análisis de cuáles pueden ser las consecuencias económicas de la guerra o enseñanzas económicas que nos transmite este conflicto. Acabas de publicar en Libertad Digital 2 artículos, 5 lecciones económicas de esta guerra para Putin o para Alberto Garzón y te preguntas colas, desabastecimiento, inflación, ¿qué les espera a los ciudadanos rusos? Dentro de todo este caos y malas noticias hay algo, podemos decir, casi positivo y es cómo el capitalismo teje una red que yo creo que nos puede ayudar e incluso nos puede salvar. Es decir, mucho ahora hablamos y mucho criticamos a los gobiernos porque no son autosuficientes, por ejemplo, energéticamente, pero yo doy gracias a que Rusia no sea autosuficiente, es decir, necesite al resto del planeta, ¿no? Bueno, claramente las sanciones que están haciendo pensárselo a Rusia son sanciones económicas. Y son sanciones económicas, efectivamente, porque Rusia necesita al resto del mundo para su supervivencia, para mantener su nivel de vida. Entonces, efectivamente, si Rusia fuera autosuficiente, si fuera una autarquía, apaga y vámonos. Nuestro único elemento disuasorio sería militar. No habría otro. Esto es así. Y vamos, de hecho, pero esto en esa guerra de los 30 años que decíamos antes de Europa, era una de las obsesiones de Hitler, era conseguir la autosuficiencia de todos los puntos de vista, de las grandes materias primas, porque decía, a partir de ahí, las potencias anglosajonas, que el objetivo final de Hitler era derrotar a las potencias anglosajonas en una superguerra mundial. O sea, para él derrotar al resto de los países era como algo, bueno, estos paisillos así pequeñitos voy invadiéndolos poco a poco porque eso es fácil, pero ya sabía que el enfrentamiento final último sería contra el Reino Unido, el Imperio Británico y Estados Unidos, y el objetivo era acabar con el capitalismo, y él sabía perfectamente que el poder económico de esas potencias era lo que le maniataba y lo que no le permitía desarrollar todos sus planes. Entonces, siempre ha sido así. Los lazos comerciales hacen mucho más complicado que existan conflictos. O sea, el rublo necesita al euro y al dólar. Sí, a ver, hasta hace unos años, desgraciadamente, ya no se puede decir, había un dicho que era algo así como que en 2 países que tuvieran un McDonald's nunca habían entrado en guerra. Esto hasta... No, de verdad, a mitad, cuando yo estaba en la universidad en los 90 se decía... Yo he estado en el McDonald's de Moscú, por cierto. Claro, lo que pasa es que ahí han pasado 2 cosas. Uno, que McDonald's ya en todos lados, es verdad, hace 30 años había McDonald's en muchísimos sitios, pero no en tantos como ahora. McDonald's ya hay en todos sitios. Y luego encima los países han ido evolucionando, esto lo decíamos en los 90, después de la caída del muro, y los países han ido evolucionando a peor. ¿Pero por qué se decía esto de que 2 países que tuvieran un McDonald's nunca entraban en guerra y durante unos años pareció que era así? Porque efectivamente cuando tú tienes muchos lazos comerciales, iniciar un conflicto armado va a ser muy dañino. Va a ser muy dañino porque se rompen esos lazos comerciales. De hecho, las propuestas que hace la izquierda occidental son propuestas de guerra. Digo las propuestas que hacen en sus programas para situaciones de normalidad, quiero que se me entienda, que de eso va un poco el primero de los artículos, el de las 5 lecciones económicas. Es decir, los programas de la izquierda occidental son programas de guerra. Dicen, no, tenemos que liberarnos de las grandes multinacionales, tenemos que incentivar el consumo de proximidad, tenemos que poner aranceles a los productos extranjeros, cobrarles mucho más para ayudar a los productores nacionales.
Y uno lo ve y dice, o sea, eso es lo que lo que intentó hacer Napoleón con el Reino Unido, es verdad, poner un bloqueo continental, es lo que hacen las naciones en guerra, ponerse barreras o ponerse vallas, ponerse obstáculos al libre intercambio. Las naciones que están muy interconectadas desde el punto de vista comercial es difícil que acaben peleándose. Eso lo vemos en la Unión Europea. Muchas veces dicen, la Unión Europea ha sido un éxito porque ha evitado los conflictos en Europa, algo que era relativamente habitual en los años previos al desarrollo de la Unión Europea. Yo también creo que esa es la mejor parte de la Unión Europea, pero sobre todo, ¿por qué se ha dado? Porque dicen, no, es porque estamos integrados políticamente. Mentira. La Unión Europea ha conseguido que todos estemos, que sea impensable una guerra entre países que forman parte de esa Unión Europea porque estamos absolutamente integrados comercialmente y laboralmente. Sí, sí. Y no es solo una cuestión de interés, es que estás todo el rato tratándote, pues yo qué sé, aquí nosotros trabajamos en una radio comercial, pero yo cuando trabajaba en IBM, el departamento del que más tiraba y al que más necesitaba estaba en Bratislava. Con Bruselas hablaba mucho, con Italia. Viva el capitalismo. Claro, entonces es muy difícil que luego tú te metas en una guerra con esa gente, pues si es que estás todo el día trabajando con ellos y encima los necesitas y ellos te necesitan. Entonces, efectivamente, yo creo que afortunadamente Rusia también nos necesita, nosotros necesitamos a Rusia, pero yo creo que eso por lo menos hace que sea menos probable ese escenario catastrófico del que hablábamos antes. No imposible, porque cuidado, el mundo en 1914 estaba muy interconectado. Es decir, la gran época del primer capitalismo universal, esa Inglaterra victoriana que a mí me gusta tanto, uno de los logros que hizo fue interconectar al mundo. Esto en la Vuelta al Mundo de 80 días, por ejemplo, es verdad. O sea, Phileas Fogg está ahí en Londres, en el Rothschild Club, y de repente le hacen una apuesta y dice, pues me voy a dar una vuelta al mundo. Y se pone y la da y va viendo y se va encontrando con gente de todos los lugares por allí por donde pasa. Hay transportes, necesita el pasaporte pero poco, hay pocas restricciones cuidado, desde el punto de vista normativo, eso deberían aprenderlo más nuestros gobernantes, y da la vuelta al mundo en 80 días. Eso 100 años antes habría sido impensable por tecnología, pero no solo por tecnología, que lo plantea Julio Verne, sino también por limitaciones desde el punto de vista de conocimiento de otros lugares, normas probablemente, complicaciones de otro tipo, ¿no? Pero el mundo estaba muy interconectado en 1914 y aún así hubo guerra, con lo cual no pensemos que el hecho de que ahora mismo el mundo esté muy interconectado y haya muchas relaciones comerciales hace que sea imposible el conflicto bélico. El otro día me contaban también, por ejemplo, que en la Costa del Sol ya había varias hipotecas concedidas para comprar varios chales a rusos con pasta y que han sido canceladas y han vuelto a salir a la venta esos mismos chales. ¿Ah, sí? Sí. Puede ser. No, a mí, o sea, una de las consecuencias que está teniendo esta guerra es que los rusos están tratando de deshacerse de su dinero y comprar cosas, claro. Y para eso está el Estado, ¿no? El Estado ruso está comprando parte de la moneda. Bueno, el Estado ruso sí. Punto de vista, mi comentario era más micro, en el sentido de que, desde el punto de vista del consumidor, tiene sentido deshacerse de la moneda y deshacerse de posiciones en activos financieros para los ciudadanos rusos. Y sí, bueno, el Estado está tratando de defender su moneda, efectivamente. Esa es una de las consecuencias. Fíjate, decimos, venga, vamos a tratar de aplicar, que es uno de los objetivos de este podcast, lo que vemos en las noticias, la vida que nos rodea a los conceptos económicos. Nosotros hemos hecho aquí una serie del dinero. Y decíamos, ¿qué es el dinero? Y en un capítulo le decíamos a la gente... Billetes de Monopoly. Claro, ¿tú te has dado cuenta de que los billetes que llevas en un bolsillo no son muy diferentes desde los billetes del Monopoly? De hecho, son iguales. O sea, si un marciano aterrizase en su platillo y fuera a una tienda... Yo pongo siempre este ejemplo en mi primera clase de teoría monetaria, pongo siempre este ejemplo. Llega un marciano, aterriza ahí, supongamos uno que sabe hablar nuestro idioma. No sabe nada más sobre el planeta, solo sabe hablar nuestro idioma. Se presenta en una tienda y ve que le damos billetes al cajero, le damos una tarjeta, que es una forma de no darle billetes físicamente, pero significan billetes al cajero, y el cajero a cambio de esos billetes nos da todo tipo de bienes. Nos da apoyo, nos da Coca-Cola, nos da una bolsa de patatas fritas. Y entonces, claro, el tipo dirá, pues tengo que conseguir muchos de estos billetes para que me den cosas. Y entonces va ahí, ve un Monopoly, saca todos los billetes y se va a la tienda. ¿Cuál sería la extrañeza de ese marciano cuando le dijera, no, por esto no te di nada, no solo no te di nada, sino que llamo a la policía para que te detenga porque estás tratando de colarme dinero falso?
Diría, pero un Chungo, momento, chungo. estoy haciendo exactamente lo mismo que estaban haciendo estos otros, dándote un billete, y además les he preguntado a estos otros si ese billete era el signo de algo, si tenía asociado, como antes los medios de pago, desde que eran billetes, pero ponía ahí, era un medio de pago que tenía detrás un activo real. Es decir, que tú con el billete podías ir a algún sitio y en ese sitio estaban obligados a darte un activo real. Pero nuestros billetes actuales no tienen nada. Entonces el marciano diría, me han dicho que este billete no significa nada. No es que tenga derecho a que me den oro, joyas, conchas, sal. No hay nada detrás de esto. ¿Por qué a él le das pollo, Coca-Cola y patatas fritas y a mí me metes en la cárcel por mis billetes del Pues Monopoly? porque trae rublos. Pues un poco por ahí va, ¿no? Entonces decíamos en ese capítulo, ¿qué es lo que hay detrás de los billetes? Lo que hay detrás de los billetes es la productividad de los ciudadanos, de la economía, del país que emite esos billetes. Por eso también yo he dicho muchas veces, cuidado con España, porque España al final tiene una moneda que tiene una solvencia que no depende de nosotros, depende de la productividad del conjunto de los habitantes de la eurozona. Nosotros no somos ni los más productivos ni los que estamos siendo más organizados y más sensatos con nuestras cuentas públicas, con lo cual estamos tomando prestada la solvencia alemana y la productividad alemana, y a cambio lo que damos es irresponsabilidad fiscal. Eso es peligrosísimo a medio plazo y, bueno, de hecho, en esta situación lo vamos a ver lo peligroso que es. Mucho me temo que somos uno de los que más vamos a aprender. Pero entonces, con los rusos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que como el billete fiat, la moneda fiduciaria, al final lo que tiene detrás es esa capacidad productiva de los ciudadanos rusos. Ahora mismo intuimos que esa capacidad productiva se va a ver mermada, van a tener dificultades de acceso a otros mercados, a comprar tecnología, están bloqueados, bloqueados, y además hay mucha menos gente que quiera rublos para comprar cosas en Rusia, porque es verdad, comprar cosas en Rusia ahora es más complicado, entonces la demanda de rublos se hunde, porque muchas personas que antes demandaban rublos para acudir a Rusia y comprar, pues ahora no lo necesitan. Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes una emisión monetaria que ya la tienes creada, el Banco Central ruso, y de repente nadie quiere esos rublos. La inflación en parte es... Bueno, en parte no, yo creo que es todo, es depreciación de la moneda. Claro, Sí, claro. tú tienes un coche y yo tengo rublos. Ya lo dijo Mariana. No, pero es así, tú tienes un coche y yo tengo rublos. Entonces tú antes me decías, venga, por 10.000 rublos te doy mi coche. Y ahora dices, es que ese rublo, yo estoy viendo, por las razones que sean, sea culpa de Putin, del Banco Central ruso o de quien sea, luego entraremos, ¿no? Tú ves que esos rublos no sirven de nada. Entonces, ¿tú qué me dices? Si quieres que yo te dé mi coche a cambio de rublos, no me tienes que dar 10.000 como antes, me tienes que dar 50.000, 80.000 o 100.000. Esa es la primera enseñanza que están descubriendo los rusos. ¿Por qué se deprecia la moneda? Porque ya nadie quiere su moneda. Fíjate, ahora no es un fenómeno monetario en el sentido de que el Banco Central haya imprimido más, ¿no? Lo que ocurre es que el producto que van a poder vender, tanto porque se hunde su productividad por razones del conflicto como por las sanciones y que ya nadie o muchas empresas y ciudadanos que antes comerciaban con Rusia ahora no van a querer comerciar, van a poder vender mucho menos fuera, con lo cual mucha menos gente quiere rublos, esa moneda se deprecia, tienes que dar más rublos para que te den otras cosas. Entonces, ¿qué está haciendo el Banco Central ruso? Disparando los tipos de interés. ¿Por qué dispara los tipos de interés el Banco Central ruso? Hombre, porque es su única defensa. Claro, te dice, oye, si tú pides un euro, dentro de un año, el tipo de interés del Banco Central Europeo es 0. Dentro de un año te van a dar un euro. Si tú pides prestado en rublos o quieres rublos, ahora está en el 20%. Claro, entonces está tratando de hacer lo más atractivo posible tener rublos el Banco Central ruso. Y ni siquiera así lo consigue, pero es la primera medida, es casi inevitable. Intentar que no se te vayan los rublos. Con controles de cambios también están imponiendo otro tipo de medidas, pero sobre todo diciendo que sea relativamente atractivo tener rublos. Y fíjate lo que tienen que hacer. Es decir, Banco Central Europeo, Reserva Federal, prácticamente al 0 los tipos, mínimos, y nosotros te damos el 20. A ver si así contienen, y algo han contenido, ¿eh? O sea, el Banco Central ruso absolutamente enloquecido no está. Es decir, parece que hay más sensatez, y no solo ahora, ¿eh? Esto yo no conozco Rusia, tampoco me voy a hacer aquí de experto, pero sí varias personas que han tratado con Rusia en los últimos años sí que me habían dicho, oye, cuidado, no, o sea, están haciendo las cosas relativamente bien desde ese punto de vista. Pues al final simplemente un banquero central o técnicos que más o menos están comportándose con cierta sensatez. Y este tipo de defensa del rublo tiene lógica. Lo que pasa es que fíjate lo poderoso que son los intercambios comerciales, las relaciones que ni siquiera con esas medidas extraordinarias están consiguiendo revertir realmente la situación. Sigue habiendo un pánico y todo el mundo escapando. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí además hay una profecía autocumplida. Claro, porque tú dices,
¿por qué se desploma el rublo en un inicio? Por la guerra, una decisión política. Pero luego llegan lo que no son decisiones políticas, que es que muchos tenedores de rublos empiezan a tener miedo a que su patrimonio se devalúe todavía más. Y entonces acuden a deshacerse de los rublos. ¿Y entonces qué ocurre? La profecía autocumplida. Que como me voy a deshacer de los rublos porque me da miedo que el rublo se devalúe, al deshacerme de los rublos hago que se hunda todavía más su cotización y entonces el rublo se devalúa más, haciendo que más gente quiera deshacerse de sus rublos. Y en eso están ahora mismo y es muy preocupante. Y por eso decía que hay muchos ciudadanos rusos que están tratando, bueno, escuchábamos en las noticias en los primeros días, por ejemplo, que se había disparado las ventas de determinados bienes relativamente caros, joyas, obras de arte, televisiones. ¿Por qué? Esto, por ejemplo, en Venezuela también lo vimos. Claro, tú tienes una moneda que no vale nada, pues tratas de deshacerte de ella y dices, trato de comprar cosas que más o menos vayan a mantener su valor. Es un sustituto muy malo del dinero, porque el dinero, cuando el dinero funciona, si yo te doy a ti 1.000 euros ahora, tú sabes que esos 1.000 euros dentro de un mes mantendrán bastante bien su valor. Incluso en momentos como ahora de inflación más o menos alta, pero a ver, la depreciación que sufren esos 1.000 euros es mínima. Por eso todos queremos dinero, es el bien más líquido, es el bien que más mantiene su valor en múltiples intercambios. Mientras que si tú te deshaces de tu dinero para comprar unas joyas o una televisión, porque dices, bueno, pero esto va a mantener su valor, tú sabes que en cada uno de esos intercambios, dinero por tele, luego, si quieres cambiar la tele con tu vecino que, yo qué sé, que tiene alimentos, el quebranto que vas a sufrir, el margen que vas a tener que darle va a ser muy alto. No es como el dinero, que no hay ese spread, ¿no? Esos márgenes entre comprador-vendedor en varias transacciones son muy pequeños. Mientras que cuando son bienes, cuando llegamos casi al trueque, el problema del trueque fundamentalmente, bueno, tiene muchos problemas el trueque, ¿no? De que tú tienes que encontrar a alguien que quiera tu tele, si tú quieres naranjas tienes que encontrar que alguien que tenga naranjas quiera tu tele, eso es un problema, tiene que estar en un momento determinado, querer tu tele por la cantidad de naranjas que tú quieres, son muchos problemas, pero hay un problema también de margen, que al final para deshacerte de esos bienes tienes que ofrecer márgenes bastante altos. En el dinero no. ¿Por qué el dinero es el bien más líquido? Porque no tiene esos márgenes. Dentro de un mes tú como poseedora del dinero podrás comprar más o menos lo mismo que yo, que ahora soy el que posee el dinero, el mismo valor de compra con el que te doy a ti el dinero a cambio de tu televisión. Por eso el consumidor es soberano en los países que funcionan, porque tiene el bien más líquido. Y por eso, cuando empieza a haber estos problemas, pues vemos siempre las mismas. Los países en problema, al contrario de lo que decía Tolstoy, es verdad, son mucho más parecidos. Siempre pasa lo mismo. Y lo que primero que pasa es fuga de la moneda. Nadie se fía de esa moneda y es fuga en todos los sentidos. En los mercados financieros, todo el mundo tratando de deshacerse de esa moneda y los activos referenciados a esa moneda. Y en los mercados interiores, los ahorradores o tratando de conseguir esa moneda para rápidamente comprar todos los bienes que puedan, o tratando de proteger sus ahorros de la forma más a lo bruto que pueden, que muchas veces es retirar el dinero del banco para tener un mínimo de liquidez, o retirar ese dinero del banco para tratar de conseguir la poca moneda extranjera que haya en el país o cualquier otro de esos bienes que vayan a mantener mínimamente el poder adquisitivo a medio plazo. Bueno, nosotros desde aquí ya hemos empezado a investigar a ver si Putin tiene en algún paraíso fiscal sus ahorros y vamos a ir a por él, a Suiza o a Panamá. Madre mía, algunos rusos, los más mayores, no se podrán creer que esto pueda volver a pasar, es decir, volver al extraperlo, a las colas, a la bolsa de plástico desde por la mañana a ver qué pillas. En fin, o sea, es que es imposible. No, de repente estamos otra vez en los años 80. Putin, que es esto lo leí el otro día en Twitter y me hizo mucha gracia. Putin es un nostálgico en parte de la URSS. Dice que la desaparición de la URSS fue la peor catástrofe geopolítica del siglo XX. Desde luego es nostálgico de ese gran imperio ruso con todas esas repúblicas, de esa influencia desde el punto de vista geopolítico, militar. Y si realmente es tan nostálgico, a lo mejor ha hecho esto por eso, porque claro, quería acordarse de cómo era Moscú en los años 80, y yo lo digo riéndome, pero me da mucha pena a los rusos de a pie, porque efectivamente van a descubrir los cuentos que ya hay desabastecimiento. Claro, los rusos jóvenes van a ver lo que les contaban sus madres sobre cómo era la Rusia de los años 70 y 80, lo van a ver en directo, van a decir, o sea que es verdad, tenía razón mi madre, porque efectivamente, ya hay desabastecimiento de algunos productos y se van a encontrar rápidamente con lo que ocurre casi siempre en estos casos. Es decir, esas sanciones comerciales te cortan lazos
con el resto del mundo y entonces tienes menos productos y mucho más caros. Entonces, ¿cómo suelen reaccionar además los gobiernos? Pues poniendo límites de precio, Que ya están ahí empezando, cuotas, prohibiciones a las exportaciones. ¿Cuánto puedes comprar de Eso panes es, al día? límites sobre cuánto puedes comprar cada día, ya empieza a haber de eso. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que al día siguiente hay más desabastecimiento y más mercado negro. Esto los venezolanos que residen en España lo saben perfectamente. Los precios son una definición que a mí me gusta mucho y que mis alumnos de la Universidad Francisco Marroquín la tienen ahí grabada, yo creo que grabada a fuego en su mente, porque es lo que más repito en clase, esto de los precios son una señal envuelta en un incentivo. O sea, tú eres como los cantantes pop, empiezas la frase y ellos lo tienen que acabar, ¿no? Sí, los precios un y poco ellos sí, acaban. y no es mía la frase, la tiene Tyler Cowen en su manual de microeconomía, pero a mí me gusta mucho. Una señal envuelta en un incentivo. Siempre pensamos en los precios. Vamos a dedicarle, por cierto, la nueva serie de 2022, esto es anuncio en primicia. La serie de 2021 fue el dinero. Sí. Gracias, Pues, Domingo. No. Pues la serie de 2022 va a ser sobre cuestiones económicas básicas, fundamentos y cómo eso se aplica a nuestra vida. Es decir, definición de precio. ¿Y qué tiene que ver la definición de precio con nuestra vida? Pues hoy hacemos un adelanto con los rusos. Los precios son una señal envuelta en un incentivo. Siempre pensamos en la segunda parte, incentivo. Un precio alto va a hacer que muchos empresarios vean que ahí puede haber un beneficio y van a tratar de pensar cómo ofrecernos bienes y servicios de eso, por lo que nosotros estamos tan dispuestos a pagar, es un incentivo muy poderoso. Pero cuidado, también son una señal. A mí me gusta más la parte de la señal. Los precios son el mecanismo de transmisión de información más perfecto que ha ideado nunca el ser humano. Y de hecho ideado es una mala palabra, porque no lo ha ideado nadie. Se ha ido construyendo en ese orden espontáneo poco a poco sin que nadie sepa muy bien cómo. Es el fundamento del mercado, la información que transmitimos alrededor de los precios, de la oferta y la demanda. Pues el problema con Rusia es que no va a haber precios de mercado reales desde ya, casi diríamos. Claro. Y si tú no tienes precios de mercado, uno, no tienen incentivos los empresarios. Claro, si tú permites que el pan se dispare de precio, en el corto plazo es muy doloroso, porque a los consumidores un bien básico como el pan les cuesta 4 veces más. Pero en el medio plazo, ¿qué ocurre? En primer lugar, que los consumidores empiezan a buscar alternativas al pan. Empiezan a decir, oye, ¿qué otros bienes que a lo mejor no están hechos con trigo o qué otros tipos de panes que no están hechos con trigo me pueden servir y que sean algo más baratos? Empiezan a economizar el bien que está más caro y eso tiene lógica. No solo tiene lógica, sino que es bueno porque empiezan a buscar alternativas y anda que no hemos sido capaces los humanos de encontrar alternativas a materias primas, a productos que creíamos que eran imprescindibles para nuestra vida. Pues en primer lugar, incentivo, los consumidores se ponen a economizar, a buscar otros bienes. Segundo lugar, incentivo, los productores dicen, oye, que eso se ha multiplicado por 3, por 4 de precio. Vamos a intentar poner en el mercado el máximo posible. Ya, pero si le controlan el precio de venta. Claro, por eso digo que entonces si tú no tienes precio, pierdes la primera parte, ese incentivo, ese envoltorio de la señal, pero sobre todo pierdes la señal. Es como si te apagaran todas las luces. Los consumidores ya no saben lo que es valioso, lo que no, lo que es escaso en términos relativos y lo que no. Nadie sabe nada. Es que perdemos toda la información que nosotros hemos generado a lo largo de decenas de años intercambiando, pues por ejemplo los rusos, desde hace 40 años, no, desde hace 30 años, desde que cayó la Unión Soviética, consumidores y productores, incluso en un mercado tan intervenido, en un estado tan burocrático y como el ruso, que sigue siendo una especie de semicomunismo, un punto intermedio, porque Rusia es de los países excomunistas de la órbita de la URSS, es el que más sigue siendo dependiente del Estado y el más semicomunista, bueno, probablemente junto con Bielorrusia y alguna otra de esas repúblicas, pero está ahí, ¿no? Pero incluso así, ese poquito de mercado que había habido en los últimos 30 años había empezado a generar esas señales, los consumidores y los productores constantemente, si algo es escaso, no es escaso, es valioso, no es valioso, tenemos acceso, necesitamos más, menos. En el momento en que eliminas los precios, y es una de las consecuencias que suelen ocurrir, yo intuyo que el gobierno ruso, por las primeras medidas que ha ido tomando, va a ir directamente por ahí, es como si te apagaran todas las luces, como si te pusieran una venda en los ojos, un antifaz sí. Opaco, y no puedes ver nada. Y entonces, claro, eso te destroza una sociedad. Acabar con los precios
Venezuela es el ejemplo más claro. Acabar con los precios no es solo un problema económico. Siempre pensamos solo en términos económicos, pero en realidad acabar con los precios es un problema social. Te destroza una sociedad porque las relaciones entre personas desconocidas, las infinitas interrelaciones entre personas desconocidas que establece el mercado, terminas con ellas de un plumazo. Ya nadie sabe si lo que tú tienes, lo que tú ofreces, lo que tú deseas es valioso, escaso, necesario, y ya tienes que entrar en otro tipo de dinámicas, que son las que tú estabas diciendo. Claro. Entonces, ¿qué es el mercado negro? Que sale al día siguiente también en todos los países. Por eso, muchas veces, conceptos económicos en la práctica. ¿Qué es el mercado negro? El mercado negro son productores y consumidores intentando ponerle un precio, intentando atisbar un poco, abrir una rendijilla para que entre un poco de luz, y entonces, ¿cómo lo hacen? Como no les dejan con el precio oficial, en el mercado negro. Yo acumulo mucho de una cosa porque sé que aquello es valioso, aunque no sé, y luego le soplo a mis vecinos, oye, yo tengo de esto, el que quiera algo me paga un poquito más de lo que vale en el mercado, porque yo, por la razón que sea, he conseguido acumular mucho. Hasta dónde llegará Putin, si será como Stalin. No, yo ahí no creo. O sea, yo creo que Putin... Hombre, ya hay 10.000 personas presas. Sí, sí, y sus... O sea, aquí hay una diferencia entre el punto de vista político y económico. Yo creo que desde el punto de vista económico, Putin, que sí que es muy intervencionista, y la economía rusa en los últimos 20 años ha ido a peor. Probablemente en ese sentido estaba algo mejor en el año 2000. No tanto mejor en términos absolutos como la tendencia. La tendencia sí que era aperturista. Putin llegó y lo cerró. Ha vivido básicamente de los beneficios de los precios de las materias primas. Putin en los últimos 20 años. Al final tienes el país con más materias primas del mundo, como es el ruso, y dices, bueno, si no soy muy tonto en el momento en que las materias primas estén medio altas, pues de eso vivo. Como muchos países del Golfo, ahí ya no entran las cuestiones económicas convencionales, sino simplemente la pura suerte. Tienes mucho de un bien que es muy demandado, pero aún así nunca ha conseguido enriquecer a su pueblo en un país que debería ser muy rico. No, simplemente las mafias. Y es porque es claro, es muy intervencionista. Pero incluso con eso, siendo muy intervencionista, yo creo que sí Putin sabe, digo yo, que sabrá, y sus asesores económicos, que ese poquito de mercado es imprescindible, que necesitan la tecnología de las empresas extranjeras. Pero tú, si fueras asesor de Putin, ¿te atreverías a decírselo en esa mesa tan larga? No. Perdón un momento, es difícil, pero yo creo que incluso... A ver, el modelo que ahora mismo tienen los dictadores de medio mundo es China. ¿Cuál es el modelo? Una economía muy intervenida como la China, pero con áreas en las que el mercado es muy dinámico. Entonces, esas áreas de mucho dinamismo de mercado te generan mucho crecimiento económico, mucho dinero que va a parar a las arcas del Estado, y eso te da todavía más poder. Claro. Y ese es el modelo. El problema de ese modelo es que yo creo que los chinos, no sé si son conscientes en el Partido Comunista Chino, es que yo creo que están llegando al límite de lo que ese modelo les puede dar. Es decir, yo creo que China va a implosionar en los próximos 20 años, pero bueno, esta es mi apuesta. Madre mía. Porque Domingo, si no hemos acabado todavía con esto. No, porque es insostenible. Es decir, a partir de determinados niveles pero esta es mi creencia, yo creo que a partir de determinados niveles de renta per cápita que China ya está alcanzando, los frutos de ese pequeño mercado abierto y de esa copia de tecnología, que al final China ha crecido por eso, ha puesto a 1.000 millones de personas que antes estaban en el Gulag, como tú decías, claro, en el campo de concentración, les ha permitido que intercambien algo. El mercado es muy poderoso, aunque solo les dejes el 20% de libertad, pero es que el mercado es muy poderoso y genera mucho hasta con ese poco, claro, partidas de tan bajos como si Corea del Norte mañana mantiene una economía ultra intervenida, pero deja, no sé, pongamos en términos de gasto sobre el PIB, que el 20% del PIB, el 30% del PIB se genere por vías privadas, Corea del Norte se tira los próximos 20 años creciendo al 10%. Sí. Esa manía que tiene el ser humano por querer sobrevivir. Claro, partes de un punto bajísimo y estás rodeado de vecinos muy ricos como Corea del Norte, es que sería el mayor caso de éxito económico de la historia sería si el día que Corea del Norte se abra, pero un poquito. Claro, alguien dirá, oye, pero estás diciendo que incluso una economía tan intervenida puede crecer al 10%. Hombre, claro, si pasas del 100%, claro, pasas del campo de concentración a decirle a la gente, puedes tener pequeños ámbitos de libertad, eso es poderosísimo. Se van a poner a hacer de todo. Pero eso tiene un límite. Claro, si tú dejas pequeños ámbitos de libertad, eso te genera crecimiento hasta un punto. Llega un punto en el que el Estado distorsiona, las decisiones centralizadas no son eficientes, y el Estado chino lleva haciendo mucho de eso. Lleva haciendo obras absurdas desde hace 30 o 40 años simplemente para gastar. ¿Qué pensamos? ¿Que los aeropuertos fantasmas
solo son dolorosos en España. No, pero no, los aeropuertos fantasma también pasarán factura en China. ¿Qué pensamos? Pero no salen en la prensa. No, pero eso probablemente porque todavía no han llegado a ese punto, a ese punto en el que la economía quiebra. ¿Qué pensamos? Que la intervención directa constante sobre mercados muy importantes como el de la moneda, como el mercado inmobiliario, como el mercado de la tierra, no va a tener influencia. China es un caso único en la historia. Todos los países que han tratado de intervenir de forma masiva en ese tipo de mercados lo han pasado mal. Pero ahora los chinos van a ser los únicos que van a ser capaces de tener una economía centralizada porque los del PQ son más listos que nadie. No, hombre, no. Van a quebrar y además va a quebrar, va a ser un impacto muy potente en la economía mundial. China tiene dos cosas buenas, mucho ahorro por parte de sus ciudadanos y mucha deuda española, eso es bueno. Que sigue teniendo un nivel de renta per cápita bajo. Entonces, podrían empezar a tomar decisiones sensatas desde el punto de vista de mercado e ir minimizando los costes de esa transición que van a tener que hacer pues en el sector financiero, sector inmobiliario, muchos sectores que están ultra intervenidos, pero que no, o sea, pensar que de repente alguien ha descubierto la piedra filosofal de cómo organizar centralmente la economía, eso ya en los últimos 150 años ha habido mucho y no lo han conseguido. Que no, Garzón, que no. Claro, los chinos no han crecido por lo que tienen descentralizado, sino por lo que tienen de mercado. Claro. Así Entonces, es. el día que traten... O sea, ahora solo tienen dos opciones. O tratar de mantener el modelo, que es lo que parece que quieren hacer, eso no les va a salir, o tratar de ir abriendo más la economía. Hombre, si lo hacen, pues sí, igual que España en los años 50, cada vez que abría un poquito la economía española, ¿qué pasaba? Que nos disparábamos hasta que llegó un momento en que dijimos no más. Y entonces ahora llevamos 40 años de estancamiento. Pero bueno, los chinos ahí tienen oye, puede ser un modelo, el que sigan. Más o menos hasta ahora lo han ido siguiendo. Pero bueno, en lo que tiene relación con Rusia, no nos desviemos, que no me pongo a hablar de todo. Yo no creo que Putin vaya a ir a un modelo de comunismo clásico. Yo creo que su modelo es más eso, el del Esto se queda grabado, ¿eh? El del bueno, a lo mejor, a ver, cuando tienes un tirano, pues uno no sabe. Pero vamos, yo creo que va a ir más a un modelo tipo Partido Comunista Chino y en ese... Con Ucrania anexionada, sí, conquistada. Bueno, desde el punto de vista geopolítico, él probablemente lo que quiere son muchas repúblicas, pues que con intercambios comerciales favorables, ese tipo de cosas. Lo que pasa es que incluso eso es mentira. El intercambio comercial más favorable para un país es el que se hace libremente. Pero eso ya es más a largo plazo. Pero ahora lo que va a tratar es mantener en la economía rusa una especie de semimercado, pero con mucha intervención. Pues lo que decíamos antes, precios máximos, cuotas, limitaciones a las exportaciones. Producción. No va a acabar yo intuyo, mi apuesta es que no va a acabar en Venezuela, pero se le va a acercar. Porque al final... Decíamos antes que los precios, que si nos quitan los precios como si nos apagan las luces, pues lo que va a hacer Putin es dejar a los consumidores y a los productores rusos con un 20% de luminosidad respecto a lo que tenían antes. Y eso va a ser muy doloroso. En este punto podemos recomendar dos libros de los que hemos hablado en este podcast. Uno es El último verano de la URSS, de Sara Gutiérrez, en el que detalla exactamente lo que hemos nosotros comentado, el día a día en la Unión Soviética, en los años 90, y también el de La hija del zapatero. La hija del zapatero, precioso. Yo creo que la parte más interesante es el día a día antes de la caída del muro, en los años 70 y 80, y cómo no tener precios generaba unas distorsiones, sobre todo sociales. Lo repito una y otra vez. Económicas muchas, pero lo peor era la gente que no sabía... O sea, pues eso, interrelaciones sociales destrozadas o muy raras o cosas que no son normales simplemente porque no tenían ese mecanismo de información tan potente que son los precios. Y por fin la izquierda hará realidad sus sueños. Es decir, las multinacionales que explotan la materia prima de los lugares en los que se instalan, que explotan a los lugareños, pues mira, ya no, dejarán de hacerlo. Claro, a mí esta parte es la que más me sorprende, que es que, bueno, la izquierda, sobre todo la extrema izquierda, está bastante putiniana en las últimas semanas. ¿Cómo suena eso, eh? Sí, es que están ahí, que tampoco quieren decirlo muy alto porque yo creo que intuyen que iba a ser impopular, pero claramente se les nota, pues bueno, entre las cosas, quién les ha estado financiando y ayudando en los últimos años. Pero... más allá de esa cuestión política y de ese apoyo que ha tenido la extrema izquierda en Occidente, pues de Irán, Venezuela, Rusia, China, que ha sido evidente en las últimas décadas, más allá de esa cuestión y de dónde ha llegado la financiación de los partidos de extrema izquierda españoles, algunos de ellos en el gobierno, está lo que es el programa económico. Y efectivamente, como dices, lo que se está produciendo ahora mismo en Rusia es, yo diría que un calco o digamos la aplicación de los sueños
más calenturientos de los hermanos Garzón o de Pablo Iglesias o de Monedero desde el punto de vista económico. ¿Cuál es el marco general que nos pinta esta izquierda cuando nos habla de la economía internacional? Pues lo que nos dice es que las relaciones comerciales con el extranjero siempre hay uno que gana y uno que pierde. Eso es, explotador y explotado. Explotador y explotado, normalmente el país más rico o el país capitalista extrae recursos del país en el que se sitúa o con el que comercia. No solo eso, sino que el ejemplo máximo son las multinacionales, que se plantan en los países, sacan muchísimo dinero, hacen muchísimo negocio y luego evaden impuestos, se marchan pues a Irlanda, Holanda, el sándwich holandés, el paraíso fiscal de no sé dónde, donde plantan su sede, y entonces hacen muchos negocios en un país, extraen muchos recursos, se aprovechan en parte de sus trabajadores y sus consumidores y luego no dejan nada en el país. Ese segundo mensaje, no solo en relaciones comerciales, sino también las empresas que invierten en los países al final lo hacen simplemente para obtener un beneficio sin ningún tipo de preocupación. Esa fue la gran bandera de Chávez para nacionalizar el petróleo. Para nacionalizar muchas cosas, y la izquierda europea siempre lo ha dicho. Las multinacionales lo que queremos es que paguen desde luego muchísimos más impuestos, pero aquí no hacen nada y desde luego no nos hacen ningún favor estando en nuestro país. Por supuesto, planteamiento general de esta izquierda es que la organización del gobierno de la economía es mejor que la del mercado, que la del mercado siempre deja a grandes masas de la población sin poder acceder a los productos básicos, y que si el gobierno organizase la economía, pues como organiza la educación o otro tipo de cuestiones, pues toda la sociedad tendría acceso a muchos más bienes que de otra forma solo tienen los ricos. Y por último, otra gran bandera de la izquierda en los últimos años, yo diría que una de las que enarbola con más contundencia es la de el consumo nacional, el consumo local, el Patrio, consumo de proximidad. Casi ya ni siquiera ellos, como no les gusta mucho, por lo menos en España, el tema nacional, lo que dicen es consumo de proximidad. Tienes que no compres lo que te venga de fuera, de marcas extranjeras, con nombres raros, con accionistas que no sabes quiénes son, con dueños que se aprovechan de lo que tú compras, que sacan beneficios. Tienes que irte a solo comprar a los productores locales que tienes más cerca, ¿no? Y no tanto por una cuestión que a lo mejor a mí me podía gustar, es decir, oye, pues el conocimiento o el cliente que controla un poco lo que al productor y los incentivos que se generan, sino porque efectivamente las grandes empresas, las grandes marcas se están aprovechando de nosotros. Entonces, si este es, y lo es, el programa económico de la izquierda, lo que está pasando ya en Rusia y lo que va a pasar en los próximos meses es maravilloso. Claro. Deberían, o sea, estarán encantados. Rusia para los rusos. Claro, podrían decir, oye, la guerra no nos gusta mucho, pero las consecuencias económicas son fantásticas. Si queréis saber cómo es el país que nos gustaría tener, es la Rusia que va a haber en los próximos meses. Una vez que se termine la guerra, esa Rusia autárquica, cerrada, con sanciones económicas que básicamente lo que van a hacer es impedirle comerciar con otros, con lo cual le van a impedir que otros se aprovechen de Rusia, es el país soñado. Así que vamos a ver. Yo, invito aquí a cualquiera de estos a los que he dicho o a cualquier otro que hagamos una apuesta cómo va a ser la economía rusa dentro de un año. Si va a estar mejor o peor, cómo van a estar el ruso medio. Ni siquiera la economía en términos macro, el PIB, sino cómo va a estar el ciudadano ruso medio a ver dentro de un año, porque en teoría, si ellos fueran coherentes con lo que dicen, deberían decir, cuidado, puede que la guerra sea mala en términos políticos, de vidas humanas, pero para la economía rusa, debería ser una bendición, según lo que ellos dicen. Yo intuyo que no va a ser así, pero bueno, vamos a verlo. Madre mía, sin poder exportar. Imagínate. Sí, pero eso es mejor, porque fíjate, hay otros países, pues como Cuba o Corea del Norte. Yo el otro día decía en mi artículo de este tema que si el argumento que siempre me ha parecido más marciano por la izquierda, además yo esto recuerdo hasta en la universidad, cuando yo tampoco sabía mucho de economía, solo con mis amigos comunistas cuando me decían, es que el bloqueo de Cuba, y yo les decía, pero ¿por qué os molesta el bloqueo? O sea, quiero decir, ¿por qué os molesta que Estados Unidos no negocie con Cuba? No lo puedo entender, porque ¿tú crees que Cuba tiene un sistema económico mejor
crees que el de Estados Unidos es peor, es más ineficiente, además genera desigualdades, redistribuye mal las rentas que se sacan del sistema económico y se aprovecha de los países. Al final, ¿cuál es el discurso clásico respecto a Estados Unidos con los países latinoamericanos? Pues que han ido yendo allí las multinacionales norteamericanas, han extraído todos los recursos naturales, han quedado con todas las plataneras, con todo el café, se lo han llevado todo a Estados Unidos y han dejado pobreza tras de sí. Con lo cual, yo cuando me hablaban de Cuba y de que los problemas económicos de Cuba partían del bloqueo, yo decía, pero ¿por qué no estás encantado de que Cuba no negocie con Estados Unidos? Es tu sueño. De hecho, todos los males del resto de los países sudamericanos me dices que vienen de negociar con Estados Unidos. Es un poco esa esquizofrenia en la que vive muchas veces la izquierda occidental, que es como si comercias mal, si Estados Unidos comercia con un país mal, la culpa de todo lo que le pase a ese país malo es de Estados Unidos, y si no comercia también está mal, la culpa de todo lo que le pase a ese país es de Estados Unidos. Pues ahora, un poco digamos que trasladado a Rusia pasa lo mismo, ¿no? Nos van a decir que lo malo es que no comercien. No lo entiendo, pero decía que la diferencia con Cuba es que con Cuba todavía puedes llegar a decir, bueno, Cuba es un país muy pequeño y es un país que tiene pocos recursos naturales. Es cierto que es muy rico en algunos de ellos, pero al final no deja de ser un país tropical, además una isla, pues que va a haber, por ejemplo, muchos minerales que no va a tener, muchas materias primas necesarias, pues a lo mejor petróleo, carbón, yo qué sé, materias primas, sobre todo de origen mineral, necesarias para la economía moderna, que Cuba no va a poder tener. Entonces dices, claro, es que si los otros países no le proporcionan ese tipo de materias, que eso no le proporciona turistas. Claro, pero es mentira, porque en realidad Cuba siempre ha podido la ley en Estados Unidos lo que establece es una prohibición para las empresas norteamericanas, las de otros países, y otros países pueden negociar con Cuba sin ningún problema. El problema es que Cuba no tiene muchas cosas que venderle a esos otros países. Pero podemos decir, venga, vale, te compro ese argumento cubano. Pero con el caso de Rusia eso no vale, porque Rusia es el país más rico de la Tierra en recursos naturales. No hay ningún país que tenga más recursos naturales que Rusia. Y encima sigue teniendo el apoyo de China y, aunque Occidente le cerrase las puertas, podría acceder a cualquier recurso natural que necesite para su economía. Con lo cual, un país ultra rico en términos de recursos naturales, que no va a tener esas relaciones comerciales ni con países más ricos, ni esas multinacionales que les van a extraer, que les van a chupar la sangre a sus ciudadanos, en teoría debería ser el paraíso en la Tierra. Pues veremos dentro de un año lo que ha sucedido. Sí, además, ¿te acuerdas que nosotros también hablamos de la caída de la tecnología en la Unión Soviética? Claro, siempre, a ver, la Unión Soviética si hizo algo más o menos fue copiar, pero nunca pudo avanzar después de esa copia, y además copiaban mal. En fin, yo creo que como conclusión, observando todo lo que está pasando en Rusia, es que el capitalismo beneficia a todos, queramos o no. Sí, incluso a los que no les gusta mucho. A ver, hemos puesto ejemplos de políticos españoles o los propios políticos rusos, pero los políticos españoles tienen una calidad de vida muchísimo más elevada de la que tendrían en un país no capitalista. Por eso viven aquí también. También por eso viven aquí. Incluso, fíjate, hay gente que dice, no, porque si vivieran en un país comunista ellos mandarían y entonces ellos sí que vivirían bien. Yo creo que incluso los mandatarios de esos países comunistas, al final, si analizasen su vida y las posibilidades que tienen de ocio, consumo, para su tiempo libre, en general, para su familia, verían que se vive mejor siendo casi clase media en un país capitalista que algunos de esos mandatarios. Lo que pasa es que el poder es muy atractivo, pero sí, efectivamente, el capitalismo beneficia incluso a aquellos que lo detestan o que viven sus vidas criticándolo. Pero yo creo que la gran enseñanza económica de esta guerra, yo creo que esto es lo que no se nos debe olvidar, es por qué muchas veces tratamos de hacer en tiempos de paz lo que cuando se produce un conflicto todos vemos que es tan dañino. Quiero decir, todos estamos viendo en estas semanas cómo las medidas que se están tomando desde Occidente frente a Rusia y de Rusia frente a Occidente son dañinas en los dos sentidos. Cortar los lazos comerciales con Rusia, por ejemplo, en la parte energética, que es lo más visible, va a encarecer mucho la energía en nuestros países y yo creo que vamos de camino directos hacia una recesión. Claro, pero ya ha dicho Ana Botín que ella ya ha puesto el termómetro de su casa a 17 grados. Eso nos congratula. Pero más allá de eso, está claro, es evidente
que esto va a tener consecuencias en el crecimiento económico de los próximos 3 o 4 años y yo creo que nos podemos encontrar en una situación no tan diferente a la de los años 70, una década complicadísima de estancamiento económico, recesión y mucha conflictividad social también. Pero bueno, hemos decidido en Occidente, y a mí me parece que es una decisión que puede ser razonable, que algo teníamos que hacer para tratar de frenar a este tipo de regímenes y esta dinámica. Hemos pensado, es que claro, si no hacemos nada, después de Ucrania irá a Polonia o irá a Lituania. Y entonces hemos dicho, pues bueno, antes de un conflicto bélico Occidente-Rusia, pues sanciones económicas que hagan que se lo piensen mejor la próxima vez y hagámosles daño, pero asumiendo que nosotros también vamos a sufrir daño. Entonces, ¿cuál es la enseñanza económica de esto? ¿Por qué en tiempos de paz muchas veces hacemos lo mismo que ahora vemos que es tan dañino en tiempos de guerra? Es decir, ¿cuántas normas tiene la Unión Europea, por ejemplo, para prohibir la exportación, bueno, en este caso la importación, de bienes de otros países? Por ejemplo, en bienes, en alimentación y en bienes primarios, bienes agrícolas, prácticamente en todo. Es muchísimo más caro y hemos decidido cortar lazos con algunos de los países productores. Cada vez que se habla de hacer un tratado de libre comercio, Europa-Estados Unidos, no, porque nos van a invadir los bienes norteamericanos. Cuando se planteó el Europa-Canadá, igual, cada uno de los bienes que estaban dentro del tratado se miraba con lupa y cada uno de esos bienes se ponían una cantidad enorme de requisitos que tenían que cumplir para entrar o no entrar en Europa y para que los bienes europeos entrasen, y requisitos sanitarios y de todo. Y fíjate, a lo mejor con algunos países del tercer mundo, decía yo antes bienes de agrícolas, pues puedes decir, bueno, es que no hay las mismas garantías. Suelen ser excusas, sinceramente, suelen ser excusas de parte, pero en un momento dado dices, venga, te compro ese argumento. Pero ¿por qué no tiene la Unión Europea con Estados Unidos un acuerdo? Sobre la explotación del trabajo, por ejemplo, ¿no? Sí, sobre la explotación del trabajo, pero también de garantías sanitarias y de seguridad para el consumidor. Bueno, venga, en un momento dado te compro el argumento, suelen ser excusas, yo creo, pero no voy a entrar ahí. Pero, por ejemplo, ¿por qué no tiene la Europa con Estados Unidos, Europa con Canadá, Europa con Australia? Por supuesto, con los países europeos, aunque eso está más cerca, Suiza, Noruega. Pero eso sí que es más parecido a lo que voy a decir, ¿no? Pero ¿por qué no tenemos con Estados Unidos, Canadá, Australia un tratado de libre comercio que implique una apertura absoluta entre los productos europeos y los norteamericanos? Que nosotros podamos vender allí todo y que ellos nos puedan vender aquí todo. Que cualquier empresa que tenga el sello de aprobación de una autoridad de cualquier país... quedar sin amigos. Sí, lo sé, De pero... aquí a 2050. O sea, la Comunidad de Madrid ha hecho una cosa interesantísima, va a ser revolucionaria en España, que lo que ha dicho es que cualquier empresa que tenga el sello de aprobación de una comunidad autónoma, de una región de cualquier lugar de España, podrá operar en Madrid sin más requisitos. Es decir, la Comunidad de Madrid ha dicho, hombre, vivimos en un país, creemos que todos los gobiernos regionales son relativamente sensatos. Si un gobierno regional aprueba que una empresa pueda operar en su territorio, no le voy a pedir yo en Madrid requisitos extras. Viene, tengo la aprobación del gobierno de La Rioja. Muy bien, pues puedes operar en Madrid sin más. La noticia es que eso no fuera ya así. Claro, la noticia debería ser por qué esto no es así. Bueno, pues en el caso de las relaciones internacionales, yo creo que se debería aplicar el mismo principio. Si tú tienes la aprobación para vender tu producto en cualquier país de la Unión Europea, tienes la aprobación para vender tu producto en Estados Unidos. Y al revés, si las autoridades norteamericanas te han autorizado a vender tal producto, tú tienes la aprobación igualmente para vender en cualquier país de la Unión Europea con los mismos requisitos. ¿Qué te piden las autoridades norteamericanas? Pues si yo vendo, yo qué sé, pan Bimbo. Bueno, esto es una marca. Es que pan de molde. Pues dice, si yo vendo pan de molde, pues con unos requisitos y cumplo los requisitos que me piden en Francia para vender pan de molde. Muy bien, pues puedes vender, evidentemente, en cualquier otro país de la Unión Europea y también en Estados Unidos. Esto, a ver, que no estoy diciendo nada tan marciano. Hubo un momento, hace muchos años, en que esto era así. Y alguien dirá, no, porque es que entonces las empresas americanas se van a aprovechar de las europeas y todo esto. Y digo... Las nueces de California. Exactamente, pues más o menos. Pero yo, básicamente, lo que estamos haciendo, no permitiendo que existan este tipo de normas, es haciéndonos un Putin. Haciendo con Estados Unidos, Australia y Canadá lo que ahora nos parece tan dañino y tan evidentemente dañino cuando se lo hacemos a Putin. Que alguien me lo explique, porque yo es algo que siempre me ha parecido, de todas las cuestiones económicas, de las más marcianas. ¿Por qué? Porque hay que proteger lo ¿Por nuestro. qué en tiempos de guerra nos parece tan evidente que
poner fronteras al comercio va a hacer daño, al contrario, aunque también te haga daño a ti, y lo hace solo como último recurso para tratar de, dañar al agresor. Y sin embargo, en tiempos de paz, lo que hemos estado haciendo en tiempos de guerra, nos parece lógico también que lo que tenemos que hacer es tomar medidas muy similares a las que habíamos tomado hace unos meses, pero hace unos meses nos parecían dañinas y ahora nos parece que nos van a proteger. En fin, que nos vamos. Pues yo os voy a recomendar 2 artículos de mi amigo Soriano, Colas, desabastecimiento, inflación, ¿qué les espera a los ciudadanos rusos? Y 5 lecciones económicas de esta guerra para Putin o para Alberto Garzón, los 2 publicados en Libertad Digital, en Libre Mercado. Y yo pienso, Domingo, los jóvenes rusos serán como los jóvenes de todo el mundo, ¿no? Es decir, tú ahora los vas a meter a picar en una mina para extraer minerales, porque ellos querrán estudiar. Sí, probablemente los jóvenes somos rusos... los grandes beneficiados de la globalización y el capitalismo. Sí, ya no van a... Bueno, no sé si había Erasmus con Rusia, creo que no, porque yo nunca he conocido, además no está en la Unión Europea. Digo porque tendrá muchos recursos el país, pero ¿tiene mano de obra para extraerlos? Porque claro, ya sabemos cómo funciona el régimen soviético. Sí, a ver, en realidad ahora mismo para extraer esos recursos lo que hace falta es tecnología. Y eso, o sea, una de las lecciones... Eso se supone que ya la tiene. No, a diferencia de los años 90. Porque la tecnología, se vuelve obsoleta, hay que renovarla y no es tan fácil. Bueno, pero tú puedes tener una cero. máquina, pero si no tienes a quien dirige o a quien conduce la máquina, o a quien la repara cuando se rompe, o a quien la pone en relación con otras máquinas, es como no tuvieras nada. Ya, bueno, pero se quedará obsoleta dentro de 15 o 20 años, o 5, vamos a ponerte, ¿no? A ver, evidentemente algo les sirven, pero no está en el mismo punto que Occidente. O sea, el gran daño que va a tener la economía rusa, que esa es la última gran lección que va a aprender Vladimir Putin, aunque probablemente a él no le afecte tanto o nada, es que lo importante no es lo que tienes. Pero eso los rusos yo creo que ya hace mucho tiempo se han dado cuentas. Pues no sé. Pero lo importante no es lo que tienes, lo importante es lo que sabes hacer con lo que tienes. Es decir, ser el país más rico de la Tierra no ha garantizado a Rusia en los últimos 100 años crecimiento económico. Primero bajo el comunismo y luego bajo esta forma de comunismo light o semicomunismo con algunos... Carismo soviético. Una cosa un poco rara que tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca han podido explotar del todo sus recursos económicos. Es una pena. O sea, Rusia es uno de esos países que dices lo rico que podría ser Rusia si desatara ese potencial que tiene. Lo que pasa es que desgraciadamente en los últimos 100 años no se lo han permitido. Y digo 100 años porque los zares, que tienen muy mala prensa, en muchos casos muy merecida, pero sí que se produce a partir de los años 60, 70 del siglo XIX un proceso de apertura que hace que Rusia, que era un país muy atrasado, empiece a crecer. Cuidado, con la Rusia del año 1870 a 1910 era un país con muchísimos problemas, evidentemente, la muchísimo más pobre, sí, pero que daba la sensación de que había atisbos, había rendijas de luz. Es verdad que el último zar pues no parece que fuera especialmente probablemente perdido. Sí, no era especialmente hábil, pero todo eso se vino abajo y luego han tenido que empezar desde cero. Incluso copiando la tecnología. A ver, lo mejor que tiene la tecnología es que no solo te permite generar mucho desarrollo económico, sino que además luego eso sí que es un bien público puro, en el sentido de que luego todo el mundo se puede aprovechar de él, es copiarla. Lo que hemos hecho los europeos, lo que hicieron, por ejemplo, los países devastados después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Corea, después de la Guerra de Corea, ¿qué fue? Copiar tecnológicamente a los que estaban más avanzados y rápidamente los fueron cazando, porque eso sí que tiene muy bueno la tecnología. Entonces, quizás ese sería la enseñanza económica. Para mal es, por muchos recursos que tengas, no te van a servir de nada si no puedes utilizarlos. La enseñanza económica para bien, o esperanza para los rusos que nos están escuchando, es cuidado, tu país con un gobierno mínimamente sensato, con todos esos recursos y la posibilidad de copiar tecnológicamente y de atraer inversiones del resto del mundo, podría cazar a los países más ricos en términos económicos en mucho menos tiempo del que a lo mejor os imagináis. Bueno, muy malas noticias desde luego en este momento desde Ucrania. Es verdad que incluso hay ciudadanos de la antigua Unión Soviética, quiero decir, pues ahora de Rumanía, de Ucrania, que habían venido a España a trabajar años anteriores y ahora habían emprendido la vuelta a sus países, porque todo parecía que empezaba a funcionar y parece que no. La verdad es que yo tengo amigos y conocidos pues que cuando ya se declaró la guerra me escribían y decían: llevo llorando desde las 8 de la mañana. Y es que es tristísimo lo que está pasando, pero bueno, al final tendrá que luchar una posición moral o la otra. Ahí estamos.
Sí, y bueno, a ver las consecuencias que tiene. Todos esperamos, a ver, uno, que termine pronto, y dos, que esto salga, este cuento que yo estaba diciendo antes, el cuento optimista, ¿no? De repente hay un cambio de gobierno, la situación en Rusia se vuelve tan complicada económicamente que eso fuerza realmente un cambio que no ha habido en los últimos 30 años, como si ha habido en otros países comunistas. Bueno, pues a ver si hay suerte, ¿no? Yo siempre vamos a intentar ser optimistas y vamos a pensar a ver si de algo tan malo sale algo bueno, pero yo ahora mismo no lo veo. Sinceramente, veo que la cosa, si acaso, está más complicada. Yo decía, creo, al comienzo, que nunca he estado en mi vida más preocupado, probablemente por situaciones geopolíticas de ámbito internacional, de lo que estoy ahora. Y nuestro corazón, por supuesto, está con las decenas de miles de personas rusas que han sido detenidas por Vladimir Putin por protestar, disentir o publicar algunas de las noticias de la actualidad, algunas de las noticias sobre Ucrania. Con rusos y ucranianos que lo están pasando muy mal, porque la gran mayoría de las dos sociedades intuyo que lo están pasando realmente mal. Bueno, pues nada, amigos, que volvemos más o menos en una semana, que nos tenéis en Twitter, @sorianodomingo, @nrichard, y que colgaremos este podcast en todas las plataformas y también en nuestro periódico, en Libertad Digital. Un abrazo enorme, a repartir.